Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje, nuestro primer espacio de la semana 2 de nuestro módulo 5. Entonces vamos a recapitular un poco. Bienvenidos a todos los que vean esta sesión ya grabada, así como los que se vayan integrando en vivo para que podamos tener nuestra sesión. Vamos a ir repasando un poquito lo que vimos la semana pasada. Estamos en la semana 2, pero acordémonos que estamos en un módulo de argumentación donde pues primero identificamos la importancia de argumentar, algo que decíamos que pues hacemos todos los días sobre todos los temas y todos nosotros, de alguna manera, cuando tenemos, por ejemplo, alguna propuesta, estamos en algún grupo, en alguna sociedad, y tenemos alguna propuesta para solucionar algo o sobre algún tema en específico, y no solamente damos la propuesta, sino que tenemos nosotros que incluir argumentos, aquellas ideas que van a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, por eso decíamos que pues lo hacemos de forma constante. Hacíamos también la reflexión de que también la argumentación nos ha permitido ayudar a otras personas, ¿no? Cuando estábamos hablando, se nos planteó el caso en el foro aprendiendo de la semana 1 hace algún tiempo, donde se decía que, bueno, esta persona le había servido mucho argumentar porque había logrado que un familiar suyo siguiera estudiando cuando esta persona ya había decidido no seguir estudiando. Entonces, de esta manera, pues logró que esta persona siguiera su formación académica. Entonces, veíamos con eso, pues, la importancia de la argumentación y cómo trabajamos con ella, pues, todos los días. De igual manera, dentro de nuestras actividades integradoras, pues empezamos a ver, identificar en un texto cuáles son los argumentos que presenta el autor, qué ideas nos maneja hasta que nosotros lográramos con nuestra propia formación y con lo que habíamos leído del texto, ya redactar un argumento. Después, pues, estuvimos también revisando, ya elaborando nuestros propios argumentos a partir de un tema y una lectura, y esos argumentos nos permitían plasmarlos y llevarlos dentro de un ensayo. Entonces, vamos a ver qué nos pide esta semana número 2, qué es lo que nos va a traer de conocimientos. Recordemos que los días miércoles, pues vamos a ver, explicamos a profundidad lo que son las actividades, y los días viernes vamos a hacer un poco más de aplicación, aunque también tocamos esa parte los días miércoles. Así que vamos a empezar primero a identificar cuál es el propósito de esta semana. Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Quiere decir, nosotros vamos a trabajar con argumentos que van a ser una posible solución, una propuesta de solución a problemáticas que se presentan o que vivimos todos los días a nivel social, a nivel natural, a nivel comunicativo. Entonces, los argumentos nos van a ayudar para este tipo de problemas. Es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar la problemática y con eso vamos a presentar lo que es un argumento. Pero antes de entrar a profundidad, pues quiero comentarles y recordarles que todas las semanas tenemos el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo comúnmente trabajamos con los mismos temas de la semana. Se generan algunas preguntas, bueno, partimos de una reflexión, se generan algunas preguntas que poco a poco se les invita a que ustedes las vayan contestando. En esta semana 2, pues vamos a hablar. Buenas tardes, Juan Carlos. En esta semana 2, pues vamos a hablar acerca de lo que es el debate, la importancia de debatir, el papel que tiene la argumentación en un debate, si hemos visto debates, en qué temas es necesario o es importantísimo que se generen debates, en fin, varias preguntas en relación a este tema. Es un foro donde
todos se les invita a participar, entonces ahí podemos juntos empezar a enriquecernos con el conocimiento y juntos con las aportaciones, pues construir esta comunidad de aprendizaje. Así que los espero en el foro para que lo vayamos utilizando. De igual manera, ahí podemos, ahí podemos, compartir sus dudas. Voy a borrar este pequeño rayoncito. Ok, muy bien. Entonces, antes de iniciar, es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento amplio sobre la importancia de lo que es la comprensión lectora. Tenemos muchos textos, empezando porque tenemos muchos recursos en la plataforma, que es importante que nosotros los comprendamos y e identifiquemos las ideas que nos presenta el texto. De igual manera, esto también se lleva a las mismas indicaciones de las actividades, porque se dieron algunos casos la semana pasada, sobre todo en la segunda actividad, cuando se pedía primero que diéramos respuesta a una pregunta en relación a la lectura en la época de Internet y se generan 3 argumentos. Y después esos 3 argumentos se tenían que llevar a un ensayo, que decíamos que el ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión e incluir las fuentes de consulta. Algunos obviamente ya no hicieron el ensayo o nada más pusieron la conclusión. Entonces, sí es necesario que trabajemos con la parte de la comprensión lectora. Y para esto les traje esta imagen para que nos permita conocer cómo está la comprensión lectora de los mexicanos y cuáles serían las áreas de oportunidad, al mismo tiempo las estrategias que podríamos hacer para mejorarla. Dice, la comprensión lectora de los mexicanos. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la universidad en México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de habilidad lectora aumenta la posibilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué sería esto? Debemos hacernos esta reflexión de por qué sería esto que nos permitiría tener un mejor empleo y mejores salarios, porque tan solo los conocimientos que nos comparte la empresa o una investigación que tenemos que hacer, o tan solo encontrar información para resolución de problemas, también se fundamenta mucho en la comprensión lectora, el reconocer las indicaciones que nos hacen para ciertos procedimientos. Entonces, todo esto va muy de la mano. Así que vamos a ver los porcentajes. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. O sea, pensamos en un porcentaje de 100, estos porcentajes que nos están presentando. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio de comprensión lectora. 7 de promedio en comprensión auditiva. Podemos ver que estamos realmente muy bajos en todos estos porcentajes. Realmente son muy pocos en los que se rebasa el 50%, como sería el caso de 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, así como 7 de promedio en comprensión auditiva. Aquí tenemos nuestras áreas de oportunidad. Pero ¿cómo podemos manejar a nivel? A lo mejor estas propuestas son empezar desde temprana edad, pero algunas de ellas las podemos aplicar en el momento que estamos ahorita. Que los padres promuevan la lectura en casa, al menos 20 minutos diarios. Recordemos que incluso si no tenemos el hábito de la lectura, podemos dedicarle estos 20 minutos. A lo mejor termino de comer y 20 minutos, o a lo mejor me paro 20 minutos antes, hago mis 20 minutos de lectura, o a lo mejor me voy a la cama, hago los 20 minutos antes de que me quede dormida, dormido. Entonces, empezamos con esos 20 minutos. Nos va a traer muchos beneficios, vamos a adquirir conocimientos nuevos y de igual manera vamos a manejar nuestro vocabulario y vamos a saber cómo se escriben algunas palabras o vamos a identificar palabras nuevas. Al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendieron del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Hoy vamos a trabajar con una parte de la paráfrasis también dentro del manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Y una de las partes que nos dice aquí es, para que logres hacer una buena paráfrasis, es necesario que una vez que hayas leído un párrafo, un texto, con tus palabras, logres identificar o logres decir de qué trató el texto.
Entonces, es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Si al terminar una lectura yo puedo decir con mis palabras de qué trató, realmente sí estoy trabajando con una comprensión lectora. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Incluso ya hay, antes, bueno, no sé si todavía lo tenga, pero el periódico La Jornada, que tiene en su página de internet, tenía algunas lecturas que tenían la opción de que hay unas palabras que se destacaban, que eran palabras que realmente no eran muy comunes. Entonces, si tú pasabas el cursor por esa palabra, del lado derecho aparecía la definición de lo que es esa palabra. Entonces, tú ya comprendías pues todo el contexto que quería decir la lectura o el texto que nos quería compartir. Recordemos que, bueno, estas son algunas de las estrategias que se están proponiendo, que es importante que las trabajemos y tenemos otras más. Pero antes de terminar esta pequeña infografía sobre la comprensión lectora de los mexicanos, este fue un estudio aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? También podemos utilizar algunas aplicaciones. Tenemos a la mano mucha tecnología y sobre todo casi siempre tenemos el celular a la mano. Aquí tenemos algunas sugerencias que podemos utilizar y echar mano de la tecnología para mejorar nuestra comprensión lectora, nuestra lectura e incluso también nuestra escritura. Tenemos lo que son los audiolibros. Ya incluso no es necesario a lo mejor buscar una aplicación. Ya tenemos, por ejemplo, en YouTube, que todo el mundo accesa a YouTube, también hay audiolibros. A lo mejor nada más es una sola imagen, pero nos están leyendo un libro. También hay aplicaciones, podemos entrar a la página que da servicio a nuestro celular y podemos encontrar aplicaciones que hablan acerca de audiolibros. Entonces, si no tenemos el tiempo, a lo mejor a tomar un libro de forma física o a lo mejor incluso de forma digital, podemos también trabajar con la parte de los audiolibros para trabajar con la comprensión lectora. Aunque aquí nos faltaría la parte de saber cómo se escribe una palabra, ¿no? Pero ya podemos avanzar en otros aspectos. También tenemos una aplicación que se llama Wattpad, que dice, aún no conoces el fenómeno Wattpad, todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios puedan ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Entonces, nosotros podemos descargar esta aplicación y esta aplicación nos puede ayudar incluso a que nosotros empecemos a trabajar desarrollando historias y estas historias también puedan ser retroalimentadas. También tenemos una aplicación que se llama Lectura Rápida. Dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura y este está solo para Android. Entonces podemos ver que esta aplicación nos va a ofrecer diferentes estrategias para que nosotros podamos manejar y mejorar nuestra comprensión lectora. Entonces, busquemos, digo, si también somos mucho de descargar aplicaciones en nuestro celular, pues busquemos aplicaciones que nos ayudan, escribamos comprensión lectora o lecturas y vamos a encontrar alguna que no tenga ningún costo posiblemente y que también nos ayude a mejorar estos aspectos. Entonces, echemos mano de la tecnología y utilicémosla para obtener muchos beneficios. Muy bien, antes de pasar con nuestra primera actividad integradora, me voy a permitir salirme de aquí. Y antes de eso, vamos a revisar lo que es nuestro manual de citas y referencias. Yo creo que, bueno, ya se los compartió su tutor. Ustedes lo tienen, ya van en el módulo 5, ya tienen varios módulos anteriores y yo creo que alguno de ellos pues ya les compartió este manual. Lo pido que en la medida de lo posible pues ustedes lo descarguen, le den una revisión, lo tengan ahí a la mano, cuando ustedes están escribiendo les va a servir muchísimo.
Bueno, en un principio nos habla acerca de lo que es el plagio, que ya lo comentamos desde la semana número 1. No vamos a comentar ese punto porque ya hicimos referencia a que es importante decirle no al plagio. Aprendemos muchas cosas, no nos deja nada bueno, lo único que nos deja es aprender a copiar y pegar, pero desgraciadamente esa acción los niños pequeños la saben hacer, o sea que no va a ser nada nuevo que aprendamos a hacer. Entonces vamos a la parte de la paráfrasis para que veamos cómo la podemos utilizar y luego nos vamos a la parte de cómo citar algunas fuentes, algunas referencias que hayamos acudido nosotros. Primero, ¿qué es la paráfrasis y cómo utilizarla? Tenemos, la importancia de explicar esto es porque nos hemos encontrado con que tal cual copiamos párrafos de otra fuente de consulta y los pegamos en nuestra actividad. O incluso no solamente un párrafo, nos hemos encontrado con, son 2, 3 líneas, donde el revisor tenemos un revisor que nos permite ver de dónde se obtuvo esa información. Entonces sabemos que es de otro texto y en el mismo texto que se presenta no se comenta de dónde se obtuvo. Entonces esperamos con esta explicación del día de hoy mejorar esos aspectos. ¿Qué es la paráfrasis y cómo utilizarla? Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus palabras su idea o pensamiento. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando comillas, con aquella que parafraseas. Acuérdense, una información tal cual, entre comillas. Además, debes tener cuidado de no incluir en falsa paráfrasis, que también es considerada plagio. Humberto Eco nos da algunas sugerencias para evitarlo. Comparar su extensión. La extensión de la paráfrasis debe ser distinta a la del texto original. En general suele ser más breve que el original, pero en algunos casos suele ser más extensa, debido a la necesidad de explicar o desarrollar la idea base. Si solamente cambiamos el orden de las ideas o sustituimos palabras por sus sinónimos, el texto será muy similar en extensión al original. Entonces tenemos que presentar un texto diferente, ¿no? En su extensión. Poder explicarlo. Otra forma de verificar que no estamos cometiendo falsa paráfrasis es si podemos decir el texto sin ver el original al mismo tiempo. Esto será prueba de que lo comprendiste y eres capaz de explicarlo, que era lo que comentábamos hace un momento. Cuando yo puedo explicar con mis palabras de qué trata un texto, estoy haciendo y estoy trabajando con una buena comprensión lectora, que es parte de la paráfrasis que nos pide. Retomemos un ejemplo de este autor en la siguiente tabla. El texto original dice así. Vamos a hacerlo un poquito más grande, muy chiquito. La llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura, a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada, la segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos. Incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Una paráfrasis correcta de este texto sería la siguiente. Cohn es muy explicada, muy explícito sobre este punto. Esboza la situación de tensión de este periodo en la espera del anticristo. Es al mismo tiempo la espera del reino del demonio, inspirado en el dolor y el desorden, y preludio de la llamada segunda llegada, la parucía, el regreso de Cristo triunfante. Y en una época dominada por acontecimientos luctuosos, saqueos, rapiñas, escasez y peste, a la gente no le faltaba signos correspondientes a estos síntomas que los textos proféticos habían anunciado siempre como típicos de la llegada del anticristo. Y aquí tenemos incluso la fuente mencionada en la parte de abajo. Una paráfrasis incorrecta, que no está bien. Según Cohn, sigue una lista de opiniones expresadas por el autor en precedentes capítulos. Por otra parte, no hay que olvidar que la llegada del anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor. Las generaciones vivían en la espera constante del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo y a la tortura, y a la masacre, pero también al preludio de la segunda llegada o del reino de los santos.
La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos que según los profetas acompañarían y anunciarían el último periodo de desórdenes, y puesto que estos signos incluían los malos gobernantes, la discordia civil, la guerra, la sequía, la escasez, la peste y los cometas, así como las muertes imprevistas de personas y personajes importantes, además de una creciente depravación general, no hubo ninguna dificultad para descubrirlo. Nos estamos dando cuenta que esta extensión no es más, y porque estamos agregando lo mismo que tenemos en el texto original, y a lo mejor agregamos otras palabras que no le dan sentido al texto. Entonces, revisemos esas indicaciones que nos dice el manual para hacer una paráfrasis correcta. Ahora nos vamos, únicamente voy a leer el punto 4, me voy a brincar para que nos dé algunas estrategias. ¿Cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Que es lo que se les pide hacer en los trabajos. Cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos constituyen las fuentes del texto. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debe de seguir las reglas de citación. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre las ideas originales del autor y los pensamientos o opiniones de otras personas. Puede hacerlo en notas que colocará al pie de la página, como lo vimos hace un momento en la referencia. Estas notas se llaman de referencia o de fuentes. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó información. Una cita es la indicación de que se retomó información de dicha fuente, y las referencias son el conjunto de fuentes de donde se extrajo información, tanto textual como no textual. Muy bien. Recordemos que nosotros trabajamos con el estilo Chicago, y ahí tienen varios estilos, que recuerden que es la forma de compartir lo que es la información. La Universidad de Chicago, sus normas se utilizan en ámbitos del periodismo, la historia y las humanidades en general, motivo por el cual es con el que nosotros trabajamos en Prepa Niñez. Muy bien, entonces por aquí dice, hace referencia por su sencillez para este manual, retomaremos ideas del sistema de la Universidad de Chicago, simplificándolo para que como estudiante de Prepa Niñez te vayas familiarizando con las normas de citación y entregues tus trabajos de forma adecuada sin incurrir en el plagio. Nos vamos aquí a cuándo y cómo citar. Me voy a quedar nada más en este para poder tener tiempo de explicar las actividades. Cada vez que retomas ideas o contenidos de una obra que no son tuyos, aun cuando parafrasees, deberás colocar las referencias del autor a pie de página. Si tu cita es textual, es decir, que transcribes el contenido tal cual en tu documento, esta debe atender las pautas siguientes, entre comillas. Una cita en español o en cualquier otra lengua va entre comillas dentro del párrafo que se está escribiendo. Aquí viene el ejemplo. Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor, de su padre. Vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo debo y solo puedo pagarlo con amor, confiesa. Sin embargo, él se da cuenta de que el amor al que la joven se refiere no es ya el filial, sino que es otro, semejante al que siente por ella. A ella le pasaba lo que a mí, sin comprenderlo y sin explicárselo, me amaba. Nos damos cuenta que lo que tenemos ahí en color morado está entre comillas porque son las citas tal cuales estamos retomando de un texto, pero estamos con esto demostrando que lo estamos tomando de otro texto y es tal cual. Ahora, una cita dentro de una cita. Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples, son dos como puntitos, ¿no? Como si fueran acentos. Si fuera el caso que dentro de la cita con comillas simples hubiera una cita más, esta se encerrará entre comillas angulares. Son dos comillitas. Ejemplo, según ciertas lenguas actuales sobre la novela, como la de Díaz Morales, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX. Incesto en el cual, por definición, según el diccionario, está prohibido el matrimonio. Nota. La cita debe tener solo las cursivas, los subrayados y las negritas que aparecen en el original. Si por alguna razón se modifican estos atributos en la cita, debe indicarse tal cambio en una nota. Muy bien. Los invito a revisar este manual de citas y referencias. Vamos a la página 9. Revisen lo demás. Para dar una leída de forma muy rápida, el viernes vamos a retomar los siguientes puntos, pues ustedes tienen este material.
Revisen lo que viene a continuación para que ustedes puedan citar correctamente y hagamos todo de forma correcta y entreguemos muy bien nuestras actividades. Muy bien, me voy a salir de aquí y me voy a ir de nuevo a mi presentación. Déjenme. Porque ya no sé qué hizo. Ahora sí. Voy a compartir la presentación. Ok, ahí está. Ahí la tenemos. Sí. Nos vamos con nuestra primera actividad integradora que se llama investigar para argumentar. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a explicar cada uno de los puntos, lo leo y explico. Número 1. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. O sea, el tema es el mismo, legalización de las drogas, pero la postura que le vamos a dar o el enfoque depende de nosotros. Punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Si, por ejemplo, del tema legalización de las drogas, ustedes se van a escoger como postura la normatividad en otros países, nos puede servir como disciplina el derecho, porque el derecho revisa todas las normatividades, todas las legislaciones, todas las leyes. Nos puede servir eso y nos puede servir también la política o la economía o la sociología, que estudia lo que son los grupos sociales. Entonces, todo eso nos puede servir. Entonces, revisemos que dependiendo de la postura que manejemos es la disciplina o las 2 disciplinas que tenemos que elegir. Punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Esto quiere decir, si ustedes ya revisaron los recursos de esta semana, van a ver cómo les muestra lo que es la parte de búsqueda documental e informática. Aquí tendríamos nosotros que indicar qué vamos a hacer para obtener la información, o sea, qué ruta vamos a seguir. No sé si vamos a decir, legalización de las drogas es el tema y el enfoque o la postura va a ser la normatividad en otros países. Entonces voy a buscar investigación, voy a investigar con la disciplina de derecho y de economía. Entonces posiblemente yo vaya a acudir a una biblioteca digital y entonces ahí que sea de derecho y ahí voy a encontrar la información que yo necesito. Entonces estoy explicando qué voy a hacer para encontrar esa información. Muy bien. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué pasos voy a seguir o qué ruta voy a seguir para encontrar la información que yo necesito? ¿A dónde voy a acudir? Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Esto quiere decir, vamos a buscar en Internet igual información sobre este tema. Si ya lo empezamos a determinar en el punto número 3, lo vamos a reforzar en el 4. Número 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Recordemos que igual todo texto está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión e incluir mis fuentes de consulta. Me voy a adelantar un poquito y ahorita volvemos a regresar. Voy a compartirles para que veamos este video sobre cómo escribir un texto argumentativo para que nos pueda servir para esta actividad. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien.
Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias
de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Recuerda que Te lo explico es un canal. Muy bien. Nos han compartido lo que es cómo poder realizar un texto argumentativo. Recuerden que igual seguimos la misma estructura. Hacer una introducción, un desarrollo, una conclusión e incluir nuestras fuentes de consulta. Recordemos que donde lleva mayor peso y donde va la mayor información, pues son la parte del desarrollo. Entonces, ahí vamos a trabajar con más fuerza en nuestro texto argumentativo. Muy bien. Después, vamos con el punto número 6. Después de que ya elaboramos nuestro texto argumentativo, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de argumentación documental o informática utilizaste? O sea, lo mismo que trabajamos en el punto 3 y en el punto 4, lo vamos a responder aquí. Punto número 7. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. En este caso, la legalización de las drogas. Recuerden que graban el audio, lo guardan en la nube
y comparten únicamente la liga después de la respuesta a esta pregunta. Acuérdense que el audio no es leer el texto, sino decir la importancia de incluir las dos disciplinas y que en lo que nos aportan las disciplinas para nuestra investigación. Muy bien. Y bueno, recordamos siempre incluir nuestras fuentes de consulta en formato Chicago como se solicita en esta actividad. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta aquí de esta actividad integradora número 3? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Acuérdense que este video ahorita terminando lo subo a YouTube y les comparto la liga para que ustedes lo tengan por si necesitan repasar algún punto. Pero no sé si está el momento, vamos bien, vamos correctos. No hay preguntas para que nos vayamos con nuestra siguiente actividad integradora. Buenas noches, asesora. Buenas Por mi noches. parte, hasta ahorita todo claro. El video que acaba de poner creo que me resolvió muchas dudas y hasta ahorita está todo claro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con la siguiente. En esta ocasión, bueno, esta es una información que también les comparto por si necesitan. Es una encuesta que hizo la Universidad del Valle de México para ver la postura que tiene el mexicano ante la legalización de la marihuana y la despenalización para su consumo. Entonces, también esta se queda, por ejemplo, el 64% está de acuerdo con su despenalización, el 48% considera que va a originar más problemas, el 66% va en aumento en los índices considera que también originaría que aumentara los índices delictivos. En fin, son encuestas que se realizan sobre algún tema para saber qué opina la gente. Entonces, investiguemos y busquemos en cualquier buscador, en cualquier buscador busquemos infografías sobre la legalización de las drogas o legalización de la marihuana y nos va a aportar información que nos puede servir para nuestro mismo texto argumental. Muy bien, nos vamos con nuestra siguiente actividad integradora. Hagamos un debate, es la 4, que en esta ocasión nos está pidiendo que vamos a participar en un foro. Antes de participar, debemos de revisar el siguiente debate del canal 11 titulado Legalización de la marihuana. Recuerden que ustedes lo descargan ahí y después vamos a partir de la siguiente pregunta, que no significa que es lo único que vamos a dar respuesta, pero la pregunta es, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Recuerden que para los foros se nos pide que tengamos que hacer 5 participaciones como mínimo. Esas participaciones tienen que ser a lo largo de la semana porque es la finalidad del foro. La finalidad del foro es ir participando poco a poco para que vayamos viendo la interacción de los demás, los comentarios, los aportes, los conocimientos que los demás nos están compartiendo. También es un espacio para que fomentemos las reglas de la etiqueta. Esto quiere decir el respeto, la tolerancia. Pues vamos a ver qué nos pide hacer en cada una de las aportaciones. En tu primera aportación comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. Sabemos que posiblemente yo puedo pensar que ustedes están en contra o que están a favor, pero recuerden que estamos haciendo una dinámica y en este caso en el foro vamos a construir un argumento a favor y en contra. Por eso es muy importante que cumplamos con estos puntos. En la siguiente aportación, que es la segunda, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. Ahora vamos con este argumento que viene siendo en contra. En tu tercera participación comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. Acuérdense que el argumento no es presentar ideas muy concretas, sino tenemos que apoyarlas en lo que hayamos investigado, en fin, armar una idea más completa, una justificación más completa. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya, pero con todo respeto y tolerancia, ¿no? En tu última contribución, responde a la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos.
En el caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendo su postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que han realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. O sea, tenemos la oportunidad que si alguien hizo algún comentario sobre nuestra postura, bueno, terminemos de replicarla con argumentos. No significa vamos a pelearnos, sino vamos a terminar de completar nuestras argumentaciones. En el caso de que no, pues vamos a trabajar, como nos dice aquí. Vamos a buscar a alguien que haya hecho alguna aportación en contra del tema y bueno, vamos a completar y debatir esa postura. Muy bien, recordemos entonces para recapitular lo que tenemos que hacer en el foro, 5 aportaciones como mínimo, hay que argumentar cada aportación, hay que participar a lo largo de la semana, fomentar el respeto y la tolerancia. Si acudimos a otras fuentes diferentes de consulta que no es la que tenemos al inicio del foro, es necesario que las comentemos en formato Chicago. Muy bien, estas serían las 2 actividades integradoras. ¿Alguna duda hasta aquí sobre este foro, que sería la segunda actividad integradora de esta semana? Sí, yo sí tengo una duda. Dígame. Tenemos que estar forzosamente a favor o en contra, no podemos estar o podemos argumentar ambos puntos, que sea, bueno, que estoy de acuerdo en cierta parte que sí y en cierta parte que no, o a fuerzas necesito estar a favor o en contra. Lo que se tiene que hacer, yo podría entender a lo mejor que cada uno tiene la postura, pero en la primera aportación que hagamos tenemos que hacer una argumentación como si estuviéramos a favor, aunque no lo estemos, como si estuviéramos a favor. En la segunda es una argumentación en contra, como si estuviéramos en contra, aunque no lo estemos. Ya donde vamos a decir nuestra postura es en nuestra tercera participación. Ahí sí donde vamos a decir, pues yo la verdad estoy en contra, ¿no? Y por esto estoy en contra. Ahí sí donde lo vamos a hacer, pero sí tenemos que cumplir con la primera y la segunda. Ok, está muy bien, muchas gracias. De nada. Muy bien. También tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Recuerden que aunque estas actividades no generan un porcentaje, si el sistema al final, pues revisa y si ustedes hicieron todas las actividades formativas, participaron en los foros, revisaron todos los recursos de principio a fin, genera un porcentaje que es muy necesario a veces. Entonces los invito a revisar todo esto que a fin de cuentas contribuye a su misma formación en este módulo. Para poder visualizar las actividades de la semana número 3 y los recursos, es necesario contestar la encuesta de satisfacción que viene al final de los recursos de la semana número 2. Recuerden realizar la encuesta de satisfacción. Una vez que la contesten, verifiquen que la haya enviado de forma correcta. ¿Cómo podemos hacer esto? La terminan, la envían, dejan pasar unos minutos y revisan su portafolio de evidencias. Ahí tiene que aparecer la encuesta de satisfacción y alguna indicación que signifique que ustedes ya la contestan. De esa manera, pues ustedes van a poder entrar a la semana 3 y poder revisar todos los recursos sin ningún contratiempo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Recordemos que esta sesión la voy a subir en un momento más. Ahorita hago todo el proceso y la subo para que ustedes la puedan consultar en el caso de que así lo requieren para el desarrollo de sus actividades. El día viernes, así como el viernes de la semana pasada, también les compartí cómo poder desarrollar un audio sin necesidad de grabarlo en su celular, subirlo a la nube, entrar a otra plataforma. Les voy a enseñar otra plataforma donde también lo podemos hacer al mismo tiempo y les puede servir para otras actividades, tanto de este módulo como de otros módulos, o también de forma personal o para su trabajo. Así que los espero el día viernes. Déjenme pasar asistencia. Tenemos a Juan Carlos Montes, a Juan Carlos Reyes, y a Mesli. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos la asistencia. Pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho su presencia. Gracias a los que ven esta sesión ya grabada. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en línea CEP y que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.
Gracias, asesora. Igualmente, hasta luego. Adiós.